Hola, ¿qué tal? Aquí te saluda Ana María Béjar y este episodio es súper importante. Se llama Supera tus miedos. Y es que en realidad tenemos siempre miedo de lograr lo que queremos. Y aquí te voy a dar mis herramientas, que son las que yo he aplicado a lo largo de mi vida para lograr lo que quiero. Y bueno, quiero empezar contándote un poquito sobre mí, sobre mi historia, sobre mi propósito con este podcast también, que es como que la base de todo lo que estoy haciendo. Y bueno, yo soy arquitecta y soy máster en diseño interior del Politécnico de Milán, Italia. Desde que era adolescente, o sea, este es un momento aparte de mi carrera, desde que era adolescente sentí que mi propósito en esta vida era ayudar a los que me rodeaban. Pero ayudar ¿cómo? ¿Haciendo qué? Por ejemplo, siendo sincera, dándoles alegría, esperanza, no sé, así sea con una sonrisa, así, o sea, como que yo trataba siempre de estar sonriente porque sentía que alguien que te mire con cara sonriente ya como que te alegra el día. Entonces, yo sentía que ese era así como que mi deber, así, mi propósito. Entonces, trataba como que esforzarme día a día para transmitir como que esa luz. Y así, en resumen, después ya pasaron los años, crecí, me fui a estudiar y toda la cosa, y como que ya me fui encaminando a mi carrera profesional, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre tuve como que en el fondo ese deseo de ayudar. Entonces, así nacieron mis primeros cursos de diseño interior, los primeros cursos de diseño interior presenciales que hice en el 2019. ¿Y por qué lo hice? Porque yo sentía la necesidad total de ayudar y como que transmitirle mis conocimientos a todas las diseñadoras o arquitectas que no tenían la oportunidad de viajar a Milán y estudiar allá como yo tuve. Entonces como que yo sentía que tenía ese deber de ayudarlas. Entonces así también luego, ya en el 2020, por la pandemia y todo, tuve que buscar digitalizarlos, porque era la única forma de poder continuar con eso que yo sentía así que me llenaba el corazón totalmente. Entonces, como no había plan B, no había forma de hacer los cursos presenciales, decidí invertir en mí y aprender todas las herramientas que necesitaba para poder hacer este sueño realidad, de convertir mis cursos ahora online. Y lo mejor de todo es que como ahora iban a ser digitales, como que ya podía llegar a todo el mundo. Antes como que, por ejemplo, tenían que viajar a Guayaquil, chicas de Machala, de Cuenca y de Quito, por ejemplo, querían estar en el curso, pero era demasiado complicado, obviamente, venirse de Quito a Guayaquil tampoco, ¿no? O sea, sí es bien lejos. Entonces era como que la oportunidad de hacerlos digital iba a cambiar y a romper como que esas limitaciones. Entonces así, a lo largo de mi vida, también he aprendido tantas herramientas para cumplir mis metas, para superar mis miedos y todo lo que necesito como que hacer para poder lograr mis objetivos. Entonces, para esto es este podcast, para poder compartir todo eso que he aprendido, poderlo compartir contigo. Así que bueno, empecemos. Este episodio se llama Supera tus miedos. El miedo fue para mí una pelea interna totalmente de lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, así, o sea, porque uno siempre tiene ese miedo ahí para lo que sea que quieras hacer. Entonces, así en este tira y jala podía pasar meses queriendo hacer algo, pero nunca lo terminaba haciendo. O si no, a veces sí lograba ya tener esa seguridad que vencía mi miedo y me arriesgaba más rápido, pero era difícil igual. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué te detiene a lograr esto que quieres? Hay 1000 miedos, o sea, miedo a equivocarte, miedo a fracasar, a que te vaya mal, o al que dirán, o que te miren mal, que te miren como bicho raro por hacer algo diferente. Miedo al éxito también, que eso antes yo no sabía ni siquiera que existía, hasta cuando alguien me dijo eso y me puse a pensar y fue como que, wow, es verdad. Porque, por ejemplo, miedo al éxito puede ser a que se te vaya de las manos, o sea, en sentido que te vaya tan bien, digamos, que tengas miles de clientes y todo, y sientas que es demasiado, o sea, que ya no puedes como que poder quedar bien con todos. También puede ser miedo a lo desconocido, o miedo a cambiar, a que la gente, por ejemplo, cercana a ti, no le guste ese cambio tuyo. Entonces eso es lo mismo como que te vean como bicho raro. Entonces todos estos miedos
tenemos que hacerlos chiquitos. O sea, tratar de no como darles tanta importancia, no hacerlos más grandes de lo que sentimos que son, porque ni siquiera son, uno solo siente que son grandes. Ya les voy a explicar mejor. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Piensa que el miedo es el monstruo de Nintendo, que al final del mundo tienes que vencer para poder pasar al siguiente nivel. O sea, si no vences el monstruo, te vas a quedar ahí estancado en ese nivel. No hay forma de seguir al siguiente nivel si no superamos el monstruo del miedo, digamos. Y también, si te pones a ver lo que te está dando miedo, o sea, piensa qué es lo que te está dando miedo. Y en realidad, esto que te está dando miedo ni siquiera es real. O sea, el miedo, en verdad, es tu imaginación mal encaminada. Es algo en la imaginación, porque no es algo que ha pasado ni siquiera. Es como que, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué van a decir? Pero nadie ha dicho nada, no ha pasado nada, no ha fracasado, como quien dice. O sea, no ha pasado nada. No, es algo imaginado. Entonces, piensa que este miedo es tu imaginación mal encaminada. Lo que hay que hacer es encaminar bien esa imaginación para, en vez de tener miedo, tener fe. O sea, fe en que todo va a salir bien. Y también piensa que la mejor opción es usar ese miedo como energía para avanzar. O sea, este miedo es energía para que puedas seguir avanzando. Entonces tienes que usar a tu favor esa energía en lugar de querer huir de él. Porque en realidad el miedo no se va a ir a ninguna parte. O sea, así vayas superando algo, para la siguiente cosa que quieras hacer, otra vez aparecería el miedo. O sea, no se va a ninguna parte. Y también piensa como que es como que fuera un detector de metales. Como que tú vas ahí, ¿no? Con el detector de metales y suena pi, 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 detectando el miedo, ¿no? Ti, 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 ti. Significa que ahí, en donde suena, por ahí debes de ir. O sea, por donde más miedo tengas, por ahí tienes que seguir en ese camino. Porque cuando quieres lograr algo y no te da miedo hacerlo, o sea, es como que, ya, vamos, no te da nada de miedo. Significa que en verdad eso que quieres hacer no te va a traer muchos cambios positivos. Porque no estás saliendo de tu zona de confort. Porque si no sales de tu zona de confort, entonces por eso es que no estás sintiendo miedo. Entonces, en la medida de tu éxito, digamos, qué tanto éxito puedes lograr, qué tan lejos es esa meta que quieres lograr, qué tan grande, qué tan importante, es la distancia que tú logres salir y alejarte de tu zona de confort. Imagínate que tu zona de confort es como un circulito, ¿no? ¿Verdad? Y tú estás con una piola amarrada a ese circulito. Es una piola, pero es como un elástico. Entonces, si tú quieres salir de ahí, ¿no? Sales y tienes que hacer con todas tus fuerzas para poder salir. Ya, mientras más lejos y tu piola más la estires, salir de tu zona de confort, de esa distancia va a ser tu éxito. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, para mí, irme a estudiar un año a Milán fue algo completamente fuera de mi zona de confort. O sea, yo nunca había cocinado, nunca había vivido sola, siempre había estado cómoda, o sea, no había usado un transporte público, había vivido la vida cómoda y tranquila, no había tenido que hacer ni siquiera nuevos amigos en mi vida porque mi mejor amiga es mi mejor amiga desde primaria y estudió conmigo en la universidad, entonces nunca había estado como que fuera de mi zona de confort. Yo trabajaba también con mi familia, o sea, ni siquiera había ido nunca a un trabajo con gente desconocida. Entonces, todo este viaje era total fuera de mi zona de confort. Pero sabía que era algo que quería hacer y que si no lo hacía, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Entonces, una vez que tú te decides por hacer algo, tienes que pensar que no hay un plan B. No hay plan B. El miedo no es más que tu motor. Y que tu miedo no te espante ni te paralice. Solamente lo metes en la mochila y lo llevas contigo. Y no piensas como que, tal persona logró algo, wow, increíble, esa persona no ha de tener miedo. No, mentira. Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo. Eso ya grábalo en la cabeza. Todo el mundo tiene miedo. Y te quiero compartir 2 herramientas que yo utilizo para vencer el miedo. La primera es ponerte a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si no logras lo que tienes en mente? O sea, esto que quieres alcanzar, que quieres hacer. ¿Qué pasaría si no lo logras? Si no lo haces. ¿Qué pasaría y cómo sería tu vida si te quedas en donde estás ahorita? ¿Quisieras que ese sea tu futuro? ¿O quisieras algo mejor? Imagínate el peor escenario, así,
el peor escenario. Que ese peor escenario te va a sacar fuerzas de donde no tienes para darte la energía, para poder querer salir con todo sin importar el miedo. Porque en realidad el ser humano como que siempre busca sentirse fuera de peligro. Así que si tú ves esta consecuencia, esto de qué pasaría si me quedo y no hago nada, que si tú ves esta consecuencia de no hacer nada y conformarte, ¿no, verdad? Como un peligro, así como no hay opción, o sea, algo que quieres evitar totalmente, vas a pensar no, o sea, no hay plan B, me lanzo porque me lanzo. Así que bueno, y la segunda herramienta para vencer el miedo es tener también siempre en la mente el por qué quieres lograr eso. ¿Por qué? Esta razón y los motivos que te llevan a conseguirlo, esto que quieres, es lo que te va a empujar a trabajar por ese objetivo. Va a ser la base de tu crecimiento, de tu motor, porque para seguir sin parar, pase lo que pase, necesitas tener un motivo y una razón bien definida y que te sea como que lo que te impulsa todos los días. Entonces piensa que los motivos por los que tú quieres lograr algo, ¿no, verdad? Son igual de importantes que esa meta que tienes. O sea, los motivos son igual o hasta creo que más importantes que la meta, porque sin los motivos no vas a ninguna parte. Estos son los que te van a ir caminando hacia tu meta. Así que enfócate en tus motivos para que no le des espacio al miedo para paralizarte. Y por último, otro punto importante que nunca se acaban son las excusas. Las excusas aparecen siempre. Y es increíble cómo ponemos siempre excusas cuando queremos hacer algo y no las hacemos. Y ahí me incluyo. Alzo la mano aquí yo también. Como por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo dinero, no me siento preparada, no me siento con la educación o la experiencia suficiente, etc. Estas excusas son recursos, ¿no, verdad? ¿Qué significa esto? Como son recursos que tú creas que no las tienes, en realidad no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque lo que tienes que hacer es ser recursivo, o sea, no fijarte en si tienes o no los recursos, sino ser recursiva. Y ser recursiva implica emociones, entonces ahí sí depende 100% de nosotros. ¿Como qué? Por ejemplo, creatividad, visión, de tener determinación, conexión, compromiso. Esto ya depende de ti nada más. Entonces, si eres recursiva, vas a poder encontrar los recursos que necesitas. Porque en realidad, para lograr cualquier cosa, lo que sea que tú quieras lograr, el 80% es la mentalidad. O sea, si tú estás mentalizado que lo vas a poder lograr, vas a ver la forma de hacerlo. O sea, vas a saber el camino para llegar a tu objetivo. Entonces, el 80% es la mentalidad. Si tú ya cambias ese chip en tu cabeza, no hay forma de que no lo logres. Por ejemplo, ya para terminar, quiero ponerte un ejemplo que yo cuando empecé a trabajar tenía, por ejemplo, miedo de hablarle a los clientes. Tenía miedo de venderles, de acercarme a decirle como, ¿en qué lo puedo ayudar? Así, me moría de miedo. Entonces me di cuenta que la única forma de vencer ese miedo era haciéndolo. Justamente hacer lo que te da miedo. Hablándole al cliente, vendiéndole. O sea, no hay forma de lograr un objetivo sin vencer ese miedo. Entonces, hazlo a pesar del miedo. Y nunca pienses, como les decía, es que, ay no, es que yo tengo miedo. O sea, eso no es una excusa. El miedo no es una excusa. Y nunca pienses también como que, ya, cuando ya no tenga miedo, ahí lo voy a intentar. Error. Porque el miedo nunca se va a ir. Así que tienes que hacerlo a pesar del miedo, ¿ok? Esa es la clave. Hazlo a pesar del miedo. Y como el título de este podcast era Supera tus miedos, ya sabes, para superar tus miedos, lo único que tienes que hacer es hacerlo. Hacerlo y punto, ¿ok? Espero que les haya gustado este capítulo. Tengo más ideas sobre este tema que quiero comentarles. Así que igual, si es que les ha gustado, escríbanme en Instagram. Si es que lo escucharon en iTunes, ahí pueden poner review. Y bueno, aquí voy a estar esperando sus comentarios para ver qué les pareció este tema. Nos vemos.